Buenas tardes, hermanos, hermanas, familia en casa. Vamos a dar gracias a Dios y vamos a orar ahí donde tú estás. Ahí en casa también, Espíritu Santo de Dios, te damos gracias por esta semana, por este tiempo, porque estamos vivos y no nos falta nada, porque damos acción de gracias, porque a veces somos desagradecidos. Haces muchas cosas por nosotros, hay milagros cada día, pequeños, medianos y muy grandes, y no lo vemos. Te damos gracias porque tu misericordia nos ha alcanzado, porque eres lento para enojarte con nosotros, eres un Dios paciente. Abre nuestra mente, Espíritu de Dios, por favor, esta tarde con respecto al tema de la enfermedad. Abre nuestros ojos espirituales, abre nuestra mente. En tus manos ponemos todas las cosas que nos distraen y nos bloquean y las atamos con la autoridad de tu nombre para que se vayan, para que no nos molesten y no nos confundan. En el nombre de Cristo Jesús. Ungimos este lugar, ungimos nuestra casa, nuestra familia, donde sea que tú estés en casa, ungimos ese espacio, este momento, porque es para ti. A ti te pertenece todo, tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria, por siempre. Amén. Hoy vamos a hablar de la enfermedad, hermanos. Quiero compartirte, pues, como tres cosas principales de la enfermedad. Porque la enfermedad nos ha alcanzado a muchos de nosotros en algún momento de nuestra vida, ¿verdad? ¿Quién no ha estado enfermo? ¿Y quién no está enfermo? Y nuestra familia está enferma y a veces tenemos enfermos graves, ¿no? Y gente que estuvo enferma, grave y ya murió. O sea, a todos nos ha alcanzado este tema y yo percibo que hay mucha confusión porque a veces queremos orar con autoridad por la sanidad y decimos, Señor, como, ¿por qué no me sanas? ¿No? ¿Por qué no estoy sano? ¿Por qué no estoy libre de la enfermedad? ¿Por qué mi familia no está libre de la enfermedad? Pero hay maldiciones generacionales y a veces no sanamos porque es para la gloria de Dios. En fin, estas cosas se mezclan y como que uno anda todo confundido, ¿no? A ver, Señor, no entiendo, o al menos me pasa a mí, o me pasaba, ¿verdad? Entonces quiero compartirte tres cosas principales. ¿Cuáles son qué entendemos por enfermedad y por qué sucede la enfermedad? En la Biblia hay varios casos de enfermedad, en el Antiguo y en el Nuevo Testamento, y de gente de Dios. ¿Por qué, verdad? Porque estaban enfermos. Segundo gran tema vamos a ver los orígenes de la enfermedad, ¿verdad? Porque tiene orígenes bien específicos y a lo mejor tú y yo no nos hemos dado cuenta. Y tercero, y lo más importante, ¿qué tenemos que hacer para estar sanos? Porque es nuestro deber como cristianos no solo confiar, sino abrazar la promesa de la sanidad que Jesucristo subió en la cruz, porque Isaías dice y fue profetizado que Él murió, ¿por qué? Para que tú y yo estemos sanos, para que tú y yo estemos libres en nuestras emociones, para que nuestros pecados sean perdonados. Entonces también hay un ingrediente que se llama creer que tenemos derecho a la sanidad, no porque seamos buenos, hermano en casa, no porque tú seas bueno o yo, sino porque hay alguien que es bueno, que lo ganó para mí. Estas tres partes vamos a repasar. Entonces, comenzamos. La enfermedad, como tú y yo sabemos, en general, si tú ves un diccionario, es la pérdida del equilibrio en tu cuerpo debido a que tu estructura en tu cuerpo o tus funciones en tu cuerpo se alteran, ¿verdad? En pocas palabras, viene algo que te desbalancea y te descontrola y tu cuerpo ya no funciona como debería funcionar. Esa es la enfermedad en términos concretos, ¿verdad? Ahora, toda enfermedad produce dolor, más o menos, ¿no? ¿A quién no le duele? Cambia tu estado de ánimo, te debilita, pero más importante, te desvía del plan eterno. Y a mí también, ¿a poco no? Va de nuez. Te va a doler, te va a cambiar el ánimo, o sea, te va a desanimar, te va a debilitar, pero te desvía del plan de Dios. Satanás es muy hábil y es muy astuto. La Biblia dice que Satanás es un ángel que es muy inteligente y además es líder, tan líder que se jaló con él aquí en una tercera parte de los ángeles. O sea, es un espíritu, porque son espíritus, inteligente. Él va a aprovechar cualquier cosa que tú desconozcas o seas débil para matar, robar y destruir. Eso ya lo sabemos. Él va a aprovechar la enfermedad para destruirte, ¿verdad? Entonces, sabiendo eso, entramos a la primera parte. Bueno, ¿cuáles son las premisas de la enfermedad? ¿Cuáles son las bases de la enfermedad? 1, la enfermedad y la muerte, usualmente la muerte,
va después de la enfermedad, ¿verdad? No todos mueren, pero hay muchos que sí. Entraron al mundo a partir del pecado de los primeros padres, Adán y Eva, ¿verdad? Antes de eso la Biblia nos dice que no había muerte, y también el Apocalipsis y la palabra nos revela que cuando estemos en nuevos cuerpos y en la Jerusalén celestial, no va a haber enfermedad, no va a haber muerte, nada se va a corromper, ¿a poco no? Así empieza la historia y así cierra la historia, ¿verdad? En la eternidad de Dios, este cuerpo que se descompone, que se enferma, que duele, no va a existir, ya no va a haber eso. Pero en nuestro tiempo cronos estamos enfermos, pero eso entró por la desobediencia, o sea, el pecado que tiene una consecuencia. ¿Vamos bien? Punto número 2. Cuando tú y yo abrimos puertas legales, el enemigo, que es Satanás y todos sus ángeles y su ejército súper bien organizado como maquinaria de reloj suizo, porque hay 4 niveles, ¿verdad? Principados, gobernadores, hueste, en fin, eso lo podemos ver en el Nuevo Testamento. Es un ejército bien aceitadito para funcionar bien, para atacar y estar presente en todos los lugares. Cuando tú y yo abrimos puertas, Satanás tiene derecho a entrar y a dañar. Cuando tú y yo abrimos puertas, mientras no las abrimos, no, porque tenemos la protección de Dios, y Dios le ha dado un mandato a Satanás y no nos puede tocar, a menos que Él permita con algún propósito o tú y yo abramos la puerta. ¿Vamos bien, hermano? Entonces, cuando tú y yo abrimos puertas, abusado, abusada, hermana, porque ahí estamos dando un derecho legal. Puede o no entrar, pero seguramente va a entrar, Tercero, algunas enfermedades en los hijos son enfermedades de los padres. Ya lo sabemos, ¿verdad? La palabra lo dice, no todas. Ahorita vamos a revisar algunas. Pero algunas de nuestras enfermedades son consecuencia de los pecados de nuestros padres. Y los pecados de nuestros padres, ¿verdad? O las enfermedades de nuestros padres del pecado de sus padres. O sea, van de generación en generación. Hay varias citas bíblicas, pero pues hay bastante material. Entonces vamos a leer las citas estrictamente necesarias y vamos a avanzar. Cuarto, usualmente los dolores físicos, escucha hermano, hermana, usualmente tus dolores físicos, tus enfermedades físicas, se relacionan con dolores emocionales y con temas espirituales, ¿verdad? Es usual, no es una regla. Usualmente tus dolores físicos, tus enfermedades físicas tienen relación con tus dolencias del alma y con problemas espirituales. ¿Cuáles son las dolencias del alma? A veces también decimos, bueno, ¿cuáles son los físicos? Bueno, un dolor físico es que te duelen los huesos, pero un dolor en el alma es que no perdonas a tu mamá, por poner un ejemplo, ¿verdad? Otro dolor en el alma es que murió un ser querido tuyo. Otro dolor en el alma es que te abandonaron, ¿no? Hay dolores en el alma que duele el alma y hay dolores físicos. Bueno, usualmente los dolores físicos tienen una raíz en las heridas emocionales. No te he dicho nada que no sepas. Creo que hasta aquí somos de casa y está más que claro, ¿verdad? Lo dice en la palabra. Quinto, aquí empieza ya lo interesante. No todos los enfermos, entonces más de uno dirá, bueno, entonces si yo estoy enfermo tengo todo lo anterior, ¿no? O mucho de lo anterior. No todos los enfermos han pecado. Bueno, todos hemos pecado, pero este pecado se refiere al recurrente, ¿verdad? No todos los enfermos han pecado, ni todos los que están sanos están sin pecado. Parece trabalenguas, va otra vez. No todos los enfermos han pecado, sí, ¿verdad? Porque hay enfermedades que tienen una razón divina. Ahorita lo vamos a ver. Ni todos los que están sanos significa que no han pecado. Todavía no los alcanzó, ¿verdad? El maligno no los ha tocado. Entendiendo esto, vamos al último y aquí vamos a leer Éxodo 15:26. Una premisa importante en la enfermedad que tenemos que entender es que Dios es nuestro sanador. Dios es nuestro sanador. Éxodo 15:26. Y tenemos que entender esto porque Dios no nos enferma. Dios no nos enferma ni está buscando destruirnos ni lastimarnos. Y dijo Jehová, escucha, si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios e hicieres lo recto delante de sus ojos y dieres
oído a sus mandamientos y guardares todos sus estatutos. Escucha, hermano, ninguna enfermedad de las que envía a los egipcios te enviaré a ti, porque yo soy Jehová, tu Dios. Quiere decir que a sus hijos, a nosotros, el Señor no está buscando enfermarnos. Aquí viene una gran confusión, ¿verdad? Yo lo he percibido y yo la tenía en mi vida antes. Y yo decía, bueno, ¿esta enfermedad vendrá de Dios? ¿Él querrá que yo esté así? ¿Tendrá algún propósito? ¿Me redimiré? Pero hoy entiendo que la enfermedad tiene muchas puertas, pero mi enfermedad no me la manda el Señor. Pero a veces las cosas las permite el Señor con un propósito, ¿verdad? Entonces, entendiendo que Dios es nuestro sanador y entendiendo estas 6 premisas de la enfermedad, ahora vamos a hablar sobre algunas enfermedades en la Biblia, algunos ejemplos de enfermedad en la Biblia. Y vamos a hablar de un par de ejemplos, 2 o 3. ¿Tú te acuerdas que David, en el libro de Samuel, pecó con Betsabé, verdad? Esa historia ya la conocemos. Y tuvo un hijo que nació muerto, ¿verdad? O sea, el niño murió y uno diría, bueno, ¿y por qué tiene la culpa el niño de lo que hizo el padre? Pues es que, como acabamos de comentar, algunos pecados de los padres alcanzan a nuestros hijos y a nuestras generaciones. En 2 de Samuel 12:14 podemos ver que incluso el Señor le profetizó que lo iba a reprender a David por haber pecado deliberadamente. En 2 de Samuel 12:14. Y ahí podemos ver cómo el Señor no le agrada la desobediencia. Otra enfermedad, ahí tenemos la cita. Mas por cuanto con este asunto hiciste blasfemar a los enemigos de Jehová, el hijo que te ha nacido ciertamente morirá, ¿verdad? El Señor le estaba diciendo a David que como producto del pecado, su hijo iba a nacer muerto. Y qué triste historia, ¿no? Que un chiquito muera por el pecado de los padres. Pero a veces esas enfermedades, que muchas son de muerte, no todas las enfermedades son de muerte, vienen como consecuencia de puertas que se abrieron, de pecado, de desobediencia. Entonces yo quiero que tú y yo reflexionemos esta tarde en lo que seguimos avanzando, que es probable que algunas de nuestras enfermedades, yo no sé qué enfermedades tienes tú, vamos a orar al final y vamos a pedir que el Señor nos sane, nos perdone, nos vamos a poner a cuentas y que nos sane, porque en el nombre de Jesús y siendo sus hijos, vamos a reclamar las promesas amablemente, ¿verdad? Para que Él nos dé la sanidad, y yo creo que nos da la sanidad, yo sí lo creo y hemos visto sanidades, pero sí es importante que tú y yo pensemos, la enfermedad que yo tengo, que hay en mi familia, ¿a qué se debe? ¿Es a algo de lo que estamos comentando ahorita? ¿Viene por pecado o desobediencia? Puede ser. Si ese no es el caso, veamos el segundo caso. En el libro de Reyes, 2 de Reyes 21, Ezequías, que fue uno de los reyes, pues le fue profetizado también que la enfermedad que tenía iba a ser, le dijo el Señor, de muerte. O sea, estás enfermo. A veces los enfermos el Señor dice, te voy a sanar, ¿verdad? Qué triste que a este rey le dijo, estás enfermo y tu enfermedad es de muerte. En aquellos días Ezequías cayó enfermo de muerte, muy grave, ¿verdad? Y vino a él el profeta Isaías, hijo de Amós, y le dijo, Jehová dice así, escucha, hermano, espero que no te sea tu caso, ordena tu casa, porque morirás y no vivirás. Y si leemos los versículos de más adelante, el Señor tiene compasión de él porque él se duele y el Señor le perdona y le da un break, dirían los chavos, le dio un break de 15 años. Le extendió su vida 15 años porque él clamó a Dios. No obstante, murió, enfermó y murió. Y a veces así es también, ¿verdad? Hay enfermedades que son de muerte y el Señor, como a él, le avisa que tu enfermedad es de muerte y te da un espacio para que pongas en orden tus cosas. A veces pones en orden tus cosas y el Señor te da gracia y no mueres. Yo tengo testimonios, gente que he visto, ¿verdad? Que va a morir y se pone en orden y no muere en ese momento. Y hay otros que mueren y no sabemos por qué. Eso es soberanía de Dios, ¿verdad? Finalmente hay enfermedades de muerte como esta.
Tercer caso en el Nuevo Testamento, en 1 Corintios 11:30, Pablo habla de algunos que están enfermos, hablan de la última cena, algunos que están enfermos por blasfemar, ir en contra del nombre de Dios, no tomar en serio el nombre de Jesús. Y la lectura dice, por lo cual hay muchos enfermos. Fíjate, hermano, pudiera ser nuestro caso, espero que no. Y el de otras iglesias, y el de muchos hijos de Dios, por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros, y muchos duermen. Dicen otras versiones, y otros han muerto, ¿verdad? Porque dormir en el Nuevo Testamento significaba la muerte, ¿verdad? Pero es un espacio temporal porque vamos a resucitar. Entonces así le dice el hebreo original, dormir es eso, ¿verdad? Dormir en espera de que el Señor te levante. Pero a mí me llama la atención como dice, muchos enfermos y debilitados, y muchos es muchos. Si en la Biblia cuando Jesús se aparecía, ¿tú te acuerdas cuántos enfermos le llegaban? A mí me sorprende y decía, todos eran sanados. Pero la gente, yo creo que se abarrotaba. Yo me imagino que si en nuestros días sucediera eso, todos los que estamos enfermos iríamos a los pies de Jesús, y es así de quítate porque no quepo. Si cuando hay congresos y hay gente con unción que el Señor la usa para sanar, no cabemos. Si el Señor viniera o hubiera esa unción, todos los que estamos enfermos, pues nos abarrotaríamos. Pero esto sucede desde la antigüedad. Había muchos enfermos. Yo me pregunto, ¿cuántos enfermos hay aquí ahora? Como estas historias en la palabra. Y estamos congregándonos y estamos en nuestra congre y nos estamos discipulando y leemos la palabra y aún así estamos enfermos. Pero ahora vamos a entender por qué puede ser probable, hermano en casa, familia en casa, ¿por qué puede ser probable que estemos enfermos? Porque de eso se trata, ¿verdad? Hoy, que analicemos cuál es la causa primaria, básica, de origen, por la que quizá estamos enfermos y no hemos recibido la sanidad. Mira, en los orígenes de la enfermedad puede haber dos cosas. Al menos eso es lo que yo resumí para poderte compartir aquí. Una puede deberse a causas naturales, ¿verdad? La muerte por causa o la enfermedad por causa natural, y otra es una raíz espiritual. Y mira, por causa natural hay varias cosas por las que puede haber enfermedad y o muerte. Una, puede haber accidentes o errores humanos, ¿verdad? Puede haber un accidente automovilístico, puede haber un contagio accidental, puede, como mucha gente que la operan y se les olvidan adentro porque son hombres igual que nosotros, ¿no? Nada más que el contador que se equivoca hace un reverso, pero el médico que se equivoca y deja las tijeras adentro o deja algo adentro, ¿verdad? El grado de responsabilidad no es la misma, pero finalmente es un error. Accidentes humanos por los que puede venir una enfermedad o la muerte. Mal operado, mal intervenido. ¿Cuántas historias hay de esas, verdad? Pero finalmente, accidente, error humano. ¿Quién puede evitar eso? Pues nadie. En la carne nadie. Puede ser una causa natural de enfermedad y de muerte. Segundo, esta es una causa natural, pero puede evitarse. Los malos hábitos. Mira, aquel que trasnocha y anda en la vida alegre nocturna y sale tarde y se va a los lugares donde no debe estar a horas inadecuadas, es probable que le roben, le asalten, todo lo demás, y es probable que se enferme y muchas otras cosas, ¿verdad? Y que tome y que tomado haga cosas de las que no se dio cuenta. En fin, los malos hábitos como beber, drogarse, comer de más, la bulimia es un problema. Tiene una raíz espiritual en muchas ocasiones, pero finalmente también el comer descontroladamente, y ese es un problema en nuestro México, Somos el país, si no me equivoco, y no han cambiado las estadísticas, con el mayor índice de obesidad en el mundo. Índice poblacional, ¿verdad? 1 de cada 10, 1 de cada 100. Quiere decir que comemos muy mal, hermanos. Yo les he contado en otra ocasión que yo era joven y escuché esto y se me quedó en mi mente, ¿verdad? Cuando ese día fuimos a un lugar y yo vi cómo nos servían unos tacos con grasa, y el pastor en ese momento oró, Señor, te pedimos por estos alimentos que hagan bien a nuestro cuerpo. Eso se me quedó, bueno, para toda la vida, porque yo veía la grasa escurrir
Y yo vi, y no estoy echándole a ningún pastor, pero yo estaba chico y vi cómo orábamos y yo dije en mi mente, algo no cuadra, ¿no? La grasa es, pues mejor decir, ¿verdad? Me abstengo de esos alimentos. Bueno, la verdad es que comemos muy mal, hermanos, pero ese es otro asunto, porque además no es clase de dieta. Pero sí es importante que los malos hábitos nos pueden llevar a enfermedades y nos pueden llevar a la muerte. Recibimos un día un caso en liberación de X persona que venía muy mal y el espíritu, reveló que se hicieron unos exámenes y estaba anémico o anémica, para no revelar género. Y vino con sus laboratorios y pues estaba anémica, y entonces uno dice, bueno, pues no todo es culpa de Satanás, ¿verdad? Sí, Satanás lo ocupa para destruirte, pero esta personita no estaba comiendo bien. ¿Quién sabe si estaba durmiendo? Entonces, muchas enfermedades vienen por malos hábitos, ¿verdad, hermano? No son espirituales, son malos hábitos que tú y yo tenemos que cambiar. No hacer ejercicio, la tensión se acumula, ¿verdad? Alguna vez les platiqué del ejercicio, yo procuro hacerlo, y eso daña el cuerpo, y a veces no nos gusta ni caminar. A ver, uno le dice a los chavos o uno mismo, ¿verdad? Me faltaron unas tortillas, vamos a la tienda, y agarra uno el coche y está a 100 metros o 200 porque no queremos caminar. Y eso está mal. En fin, ¿de qué otra forma puede llegar la enfermedad o la muerte? Pues de viejos. Y no lo digo yo, lo dice la Biblia. La Biblia establece, Eclesiastés habla muy bonito, hay muchas citas al respecto, que el Señor estableció leyes naturales y las estableció para el orden en lo que Él ha creado. El Señor viola sus leyes naturales, sí, Él es soberano, ¿no? A veces, aunque alguien esté viejo, le dé la vista. Yo tengo un testimonio bien padre de alguien que vi, ya viejo le pidió la vista, le dio la vista. O sea, el Señor te puede dar lo que Él quiera, Él es soberano. Pero en general, las leyes establecidas son, ¿para qué? Para regir lo que Él ha creado. Entonces, la gente grande, los viejos, pues les viene la enfermedad y luego vendrá la muerte. Pero todo eso es causa natural. ¿Vamos bien, hermanos? Accidentes, errores, malos hábitos, vejez. Hasta aquí no hemos tocado el tema espiritual. Ahora viene el punto importante. A veces el origen de la enfermedad sí es espiritual. Y eso como que sí está más en nuestras manos detectarlo y atenderlo. Porque, lucha contra la vejez. Lucha contra un accidente que te pueda suceder, un error de alguien. Los malos hábitos, sí, ¿verdad? Pero cuando es espiritual, hay 4 cosas principales que producen enfermedad, hermano. Y vamos a Deuteronomio 5:9, fíjate, hay la desobediencia que produce pecado, produce enfermedad, seguro, esa es una. 2, maldiciones generacionales, producen enfermedad y muerte también. 3, amargura en el alma también. Va muy rápido, hermano, ahorita nos vamos a regresar a ver cada una. 4, a veces sí hay una enfermedad porque va a ser revelada, restaurada para la gloria de Dios. Sí, a veces sí, ¿verdad? Espero que ese sea nuestro caso. Entonces vamos a Deuteronomio 5:9. Es la primer causa de enfermedad espiritual y se debe a la desobediencia. Mira, dice, no te inclinarás. Fíjate el Señor qué celoso es de su nombre, hermano. No te inclinarás a ellas ni les servirás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos, hasta la 3ª y 4ª generación de los que me aborrecen. Ese es el carácter de Dios Padre. En el Nuevo Testamento vemos el carácter del Hijo Jesucristo y del Espíritu Santo, porque son diferentes, son un solo Dios en 3 personas, pero son 3 personas diferentes, 3 personalidades diferentes. Pero la personalidad de Dios Padre, Él es celoso y dice que visitará la maldad nuestra hasta nuestra 3ª y 4ª generación. Y yo le he preguntado más de una vez en oración, Señor, ¿qué es eso de visitar? Tú vienes sobre mis hijos y los hijos de mis hijos y los haces y los eliminas, los fulminas, los matas, los maldices o qué. Y el Señor claramente me ha revelado, y yo estoy seguro que a ti también, que Él no se dedica a hacer eso, porque no es pantomima. Él se dedica a quitar su cobertura cuando le aborrecemos, quitar su cobertura. Y si hay padres tomadores, ¿qué ven los hijos? ¿Qué ven los hijos? Pues papás que tomaron. ¿Qué es probable que hagan? Pues tomar. ¿Y qué van a ver sus hijos de sus hijos?
tomar, y entonces son generaciones de alcoholismo, y el Señor no vino a visitar ni echar ninguna maldición. Lo único que hizo el Señor es retiró su cobertura y dijo: tú me aborreces, ¿verdad? Tú no quieres nada conmigo ni quieres saber de mí, me retiro mi ala de ti. Pollito está solo, te quito mi ala, mójate, cáete, no tienes mi cobertura. Y esa es la forma en que dice la palabra visito, ¿verdad? Y entonces las enfermedades pasan a las siguientes generaciones por desobediencia de los padres, papá, mamá. Si tú estás en este caso, es grave estar sin la cobertura de Dios, es grave haber ofendido al Señor, aborrecerle, no ponerse a cuentas, no pedir perdón ni arrepentirnos, porque tú y yo ya como quiera que sea, mira ya la edad que tenemos y lo que hemos vivido, pero están peligrando nuestras generaciones. Tus hijos, los hijos de sus hijos están peligrando. Segunda causa de enfermedad espiritual, maldiciones generacionales. Se parece al primero, pero va más allá. Deuteronomio 28, a partir del versículo 15, y creo que tiene 70 y tantos versículos, hermano, este de Deuteronomio, de la que por lo menos más de la mitad habla de las maldiciones. Solo voy a leer una parte, fíjate. Las maldiciones generacionales es lo que te acabo de comentar, pero multiplicado por 100. Mira la lista. Pero acontecerá, si no oyeres la voz de Jehová tu Dios, para procurar cumplir todos sus mandamientos y sus estatutos que yo te intimo hoy, que vendrán sobre ti todas estas maldiciones y te alcanzarán. Hasta ahí le voy a dejar versículo. Pero si tú lees a partir del 16, yo no sé, es más de la mitad, Tú y yo hemos leído la lista, ¿verdad? Bueno, hay que tomar aire. Dice: y te vendrá esto, y 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 esto. Y es más grande la lista de maldiciones que la de bendiciones. Léelo tú en casa y vas a ver. ¿Qué quiere decir? Que cuando somos una generación necia, que aborrece las cosas de Dios, que adoramos otros dioses, vienen cosas muy serias sobre nuestras generaciones. Y aquí la pregunta para ti, hermano, hermana, es: ¿será que tú estás enfermo o estuviste enfermo por causa de tus antepasados? ¿Será que no se han roto cosas que se tienen que romper porque tú no sabías o no te habías dado cuenta? Bueno, estamos a tiempo. Hoy vamos a orar y vamos a pedir perdón y vamos a romper, pero también hoy vamos a cambiar de conducta, porque es fácil orar, romper, eso se hace bien rápido en el nombre de Jesús, bien rapidito, pero es bien difícil llegar a casa y dejar el pecado que nos cuesta trabajo, que es rico, dejar la aventura, la mentira, todo. Aquí decirlo es muy rápido, pero cuando llegamos a casa, si no rompemos con esas cosas y ponemos un alto, es muy peligroso para nosotros y para nuestras generaciones. ¿Tú te la quieres jugar así? ¿Tú quieres hacer eso? Yo no sé, hermano, yo no. Es muy grave que nuestros hijos y los hijos de sus hijos y nuestra generación esté enferma por causa nuestra. Tercer causa de enfermedad espiritual. Si tú no desobedeciste, ni tus padres, hermano en casa, ni hiciste nada de eso y tú dijiste: esa yo no, esa yo tampoco, no hay maldición generacional y yo estoy en obediencia, sé que mis padres hay en desobediencia, puede ser que tengas esta amargura. Salmo 32:3. Y solo tomé un versículo. Este salmo es más grande, desde luego, pero solo tomé un versículo. Puede ser que tú no hayas desobedecido, pero no has perdonado. Yo les he comentado, aquí está el pastor, en promedio 7 de cada 10 personas que van con nosotros a liberación. Esa es la estadística conocida en libros de texto y es nuestra estadística. 7 de cada 10 tú los llevas a perdonar y el Señor los libera. Ya perdonaron. Pero es una buena noticia. 7 de cada 10 enfermos espirituales, esta es su base de la enfermedad. Solo otros 3 son como otras cosas, ¿no? Que no son la falta de perdón, son otras cosas. Pero dice el Salmo: mientras callé, fíjate, hermano, a lo mejor a ti te ha pasado esto, espero que no. Se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día. Y no vamos a seguir, pero este salmo dice más adelante: mientras no, ¿verdad? Y otras versiones: mientras no perdoné, ¿verdad? No confesé mi pecado. Me secaba, me dolía, me amargaba. Y más adelante dice: cuando ya no callé y cuando confesé,
el Señor me libertó, dice el Salmo más adelante. Quiere decir que puede ser que otra razón de tu enfermedad, hermano, hermana, hermanos en casa, puede ser que otra razón de tu enfermedad sea esta. Tú tuviste alguna lastimadura, alguien te ofendió, te traicionó, te robó, te ridiculizó, yo no sé, hermano. Y esta raíz de amargura, hay una materia en muchos institutos bíblicos que se llama raíz de amargura. Yo no recuerdo si como materia la tenemos aquí, pero en otros institutos, y es toda una materia de varios meses, porque Satanás es especialista en hacerte sentir algo feo y que tú lo guardes asumiendo que lo has olvidado, y esa es una semilla podrida que empieza a echar un fruto podrido. Un árbol torcido con fruto podrido que se llama raíz de amargura. Por eso la Biblia le llama así, porque finalmente la raíz va desarrollando bracitos y va sosteniendo lo que crece y puede llegar a ser un árbol muy grande. Y a lo mejor tú tienes raíz de amargura por falta de perdón, por una herida del pasado. Y a Satanás le gusta, ¿sabes qué? Que pienses, no pasó nada, ya olvídalo. No, es que cuando hay eventos de amargura no tenemos que olvidar, tenemos que confesar, tenemos que perdonar con nuestra voluntad en el nombre de Cristo Jesús, en obediencia a la palabra, y recibimos la sanidad de Dios. Pero lo peor que puedes hacer con la amargura es decir, mira, ya se me olvidó lo que me hiciste, no te preocupes, está olvidado. A mí cuando me dicen está olvidado me da miedo. No, mejor dime qué tienes contra mí y perdóname, o yo te perdono a ti. Pero eso de está olvidado es muy peligroso, echa raíz de amargura. Cuarta raíz espiritual de enfermedad. Esta puede ser una buena noticia. Claro, mientras no la tengamos, diría, ¿no? Que se haga la voluntad de Dios en mi vecino, en la milpa del de junto. Juan 9 del 2 al 3. Puede ser que tu enfermedad sea para la gloria de Dios. Yo he visto también algunos casos. No es desobediencia, no es maldición generacional, no es falta de perdón, es para que la gloria de Dios se manifieste en tu vida. Juan 9, del 2 al 3. Ahí encontramos un caso donde al Señor le preguntaban, ¿verdad? La palabra dice, y le preguntaron sus discípulos, fíjate, sus discípulos que vivían, caminaban, dormían con Jesús, estaban confundidos, no sabían. ¿Cómo estaremos nosotros a veces, no? No sabían. Y le preguntaron, Señor, Rabí, ¿quién pecó? Ellos ya intuían, ¿verdad? ¿Él o sus padres, para que haya nacido ciego? Señor, ¿quién pecó? ¿De quién fue la culpa? Y el Señor les dice, ustedes saben lo que respondió el Señor, no pecó ni él ni sus padres. Él está enfermo para que yo lo sane. Bueno, estoy parafraseando en lenguaje actual, ¿verdad? Y ustedes vean con sus ojos que yo tengo el poder para sanarlo, ¿verdad? Puede ser que la raíz de tu enfermedad no sea ninguna de las anteriores, sino porque la sanidad de Dios ya viene. Escucha, hermano enfermo, porque la sanidad de Dios ya viene y tú vas a ver la gloria de Dios y los que están a tu alrededor van a ver el poder de Dios. Y cuando nosotros vemos que milagros suceden, nuestra fe se activa. ¿A poco no? En tiempos de Jesús había muchos milagros. Y yo creo que el Señor sabía, hermano, yo también me pongo a pensar, Señor, hay mucha gente que te busca por los milagros, espero yo no ser uno de esos, pero a veces yo siento que el Señor me dice, bueno, pero también se vale, porque cuando el Señor sanaba, mucha gente se aglutinaba y veía y la fe de la gente crecía, y cuando la fe crece puede mover montañas. Entonces yo creo que es un ciclo virtuoso, ¿verdad? Ver la sanidad aumenta nuestra fe para poder ser sanados de cosas mayores y ver milagros. Y cuando nuestra fe crece, el Señor actúa más, porque la Biblia dice que Él no se manifiesta donde no se le cree, donde no se cree. Entonces es un círculo virtuoso, pero puede ser que esté a punto de manifestarse la gloria de Dios en tu vida. Bueno, hasta aquí. Vamos a pasar a la última parte. Vamos en tiempo, ya voy a resumir muy rápido. Pasos para ser sano. Primero, vas a reconocer tu pecado, hermano. Ahorita vamos a orar. Escucha, por favor. Vamos a reconocer y arrepentirnos de nuestro pecado. Si tú no te arrepientes porque no reconoces que has pecado,
te falta, no te puedes formar hoy, te falta aceptar que hemos pecado. Paso número 2, aceptar a Jesucristo como tu Señor y entregarle el control de tu vida, hermano en casa. Paso número 2, vamos a orar: Señor, te acepto como el Señor de mi vida, a partir de hoy te doy el control, toma el control de mi vida, te cedo el control de mi vida y todo lo que yo quiero y planeo te lo entrego. Paso número 2 para la sanidad. Paso número 3, evitar pecar otra vez. Ya no vamos a hacer las lecturas que están aquí. Evitar volver a pecar. El Señor, cuando salvó al paralítico de Betesda, se lo encontró y le dijo: ¿qué? Pero ya no vuelvas a pecar, no vaya a ser que te enfermes peor. ¿Qué quiere decir? Seguramente no lo dice la Biblia, pero cuando le dice no vuelvas a pecar, ¿qué quiere decir? Pues que había pecado, porque entonces ¿para qué te dice ya no vuelvas a pecar? Porque te puedes enfermar peor, como que el Señor entre líneas nos está diciendo: hay enfermedades producto del pecado, pero cuando yo te sano, ya no te vuelvas a remorcar en el lodo, porque puedes terminar peor. Paso 3, perdonar y pedir perdón. Fíjate los pasos para la sanidad: reconocer y arrepentirte, aceptar a Jesucristo, evitar otra vez ir al pecado que te está dañando. Cuarto, perdonar y pedir perdón. Quinto, pedir al Espíritu Santo que revele la raíz de la enfermedad, porque tú y yo a veces no la encontramos. Pero cuando tú le dices: Espíritu de Dios, nos ha pasado en liberación, revélame por favor, por misericordia tu nombre, porque tú eres un Dios bueno y yo no sé para dónde, revélame cuáles son los orígenes de mi enfermedad. Él te dice, Él te dice si fue un evento del pasado, en la niñez, si es algo que te duele ahorita. Él es amable y le revela a sus hijos cosas. Jeremías 33:3, cuando entramos en intimidad con Él. Pídele que te revele cuál es la razón de tu enfermedad, la raíz. Paso siguiente, creer que Él nos puede sanar. Y esta lectura sí la vamos a hacer, Santiago 5:14. Creemos que el Señor tiene poder para sanarnos, que es voluntad de Dios a veces que tengamos un momento así para que Él se manifieste, sí, pero tu deber y el mío es reclamar la promesa de sanidad de Jesús. Creemos que lo sana, en lo que nos ayudan con la lectura Santiago 5:14, tú y yo tenemos que creer que el Señor nos sana y nos pide que acudamos a la iglesia y pidamos que oren por nosotros. ¿Está alguno enfermo entre vosotros? Estoy leyendo y hablándote, hermano. ¿Está alguno enfermo entre vosotros? Llama a los ancianos de la iglesia, o sea, los maduros, ¿verdad? A veces uno dice: llámale al anciano y apenas dice: ni me ve, ¿cómo va a orar por mí? No, a los maduros en la fe, ¿verdad? Eso es lo que quiere decir. Llama a los maduros en la fe y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Y dice más adelante que por la fe de los que oran, el Señor da el perdón de los pecados y da la sanidad. O sea, tú estás enfermo, pídele a la gente que ore por ti. Yo estoy enfermo, alza la mano para que oren por mí, porque el Señor respalda su palabra. Y si los maduros en la fe, ¿verdad?, los ancianos de la iglesia, nos juntamos y oramos y ungimos con aceite, no es porque yo sea bueno, ni porque el pastor sea bueno, ni porque tú seas bueno, es porque el Señor cumple su promesa. Y si vamos varios y oramos en el nombre de Jesús y te ponemos aceite o me ponen aceite, el Señor perdona mis pecados y me sana en atención a sus hijos. Amén. Entonces vamos a hacerlo. Si tú estás enfermo, vamos a levantar la mano para que oremos por ti, ¿de acuerdo? Y finalmente ofrecer acción de gracias. Hermano, todas las anteriores a veces no sirven porque el Señor sanó a 10 leprosos y regresó uno. Buscamos la sanidad y nos vamos, dice el dicho, como chachas, ¿verdad? Nos vamos sin decir gracias. Y no estoy diciendo que así sea las que hacen el aseo. No quise decir eso. Pero el dicho dice eso porque a veces ni las gracias damos. Nada más no vamos, ¿verdad? El Señor nos sana y ni siquiera volteamos la mirada para decirle gracias. Y como dijeron los compañeros de Daniel: Señor, tú puedes salvarnos de ese fuego, pero si tú decides no salvarnos, yo no me inclino ante ningún otro Dios. Entonces, Señor, yo creo que tú me puedes sanar esta noche, yo creo que puedes sanar mi casa, pero si tú decidieras que no, yo no me inclinaré a otros dioses, tú seguirás siendo mi Dios. Yo te voy a dar toda la gloria y te voy a dar acción de gracias con mi vida, sacrificio de alabanza, con mi cuerpo, con mi mente. Así tú me sanes o no, yo te voy a adorar, ¿de acuerdo? Cierra tus ojos, ya terminamos. Vamos a orar. Espíritu Santo de Dios,
Yo sé esta tarde, sabemos que hay enfermos, siempre en tu pueblo, siempre en tu iglesia hay enfermos. Hay enfermos del corazón, hay enfermos del cuerpo físico, hay atormentados enfermos en el espíritu que están lejos de ti. Señor, nosotros somos una iglesia con enfermos también, bendecida, pero una iglesia con enfermos. Espíritu de Dios, yo me uno a la intercesión junto con mis hermanos y te pido en esta tarde que si tú inspiraste este tema, si este es el mensaje que tú quieres dar, si tú quieres sanar a tu iglesia por el sacrificio de Jesucristo, que yo sé que tú quieres, pongas por favor, Señor, pongas por favor tu dedo esta tarde sobre los enfermos. No importa si están en casa, porque tu Espíritu tiene poder para obrar antes de tiempo y después de tiempo a través de la distancia. Esta prédica la pueden escuchar hoy en un lugar o en una semana y yo sé que tú tienes poder para sanar cuando la gente lo escuche. La gente tiene que escuchar que tú eres un Dios sanador y tú eres un Dios poderoso, que tú no trajiste la enfermedad ni deseas que estemos enfermos. Eres un Dios bueno, que quieres tenernos saludables en nuestro espíritu, en nuestras emociones y en nuestra carne, en nuestro cuerpo. Pero reconocemos que hemos pecado porque sabemos que hay generaciones nuestras que desobedecieron, que adoraron otras cosas en lugar de ti y se apartaron de ti. Te dijeron: Señor, no te metas en mi vida, no te metas en mis proyectos, no te quiero ver a mi lado, no te entrego el control de nada porque yo quiero el control de lo que yo tengo. Y esas generaciones marcaron un límite que ha tenido consecuencias. Espíritu de Dios, te pedimos perdón esta tarde de nuestros pecados generacionales y propios, porque hemos ofendido tu nombre, porque te hemos quitado el primer lugar, porque hemos hecho cosas abominables y hemos hecho cosas que nos lastiman, han lastimado a nuestros hermanos y te han lastimado a ti, han lastimado a nuestra familia. Hemos hecho cosas que no debiéramos de haber hecho. Espíritu de Dios, te pedimos perdón como el primer paso que tú nos das. Nos arrepentimos de nuestros pecados, aunque nuestros familiares hayan muerto en esta carne, pero están vivos contigo. Te pedimos perdón por los pecados de nuestros antecesores, hayan sido no revelados, hayan sido o no confesados. Te pedimos, Espíritu Santo de Dios, que traigas a nuestra mente esta tarde, por favor, Señor, o a partir de esta tarde, los pecados generacionales que tengan que ser recordados, confesados expresamente con nuestra boca y perdonados. Si la gente ya murió, yo tengo que confesar con mi boca los pecados de mis generaciones. Y te pedimos perdón, te aceptamos, Señor Jesucristo, como nuestro Señor y Salvador, como nuestro único Dios. Y hacemos un pacto de obediencia de aquí para adelante. También, Señor, decidimos no pecar otra vez, porque estamos haciendo cosas incorrectas. Y a veces volvemos a casa y seguimos ensuciándonos con lo mismo y ya no nos creemos ni nosotros mismos, no nos cree la gente y no nos creemos nosotros. Espíritu de Dios, yo te pido que nos hagas fuertes, valientes, esforzados y que me ayudes a cortar a partir de hoy tajantemente todo pecado de iniquidad sexual, de falta de perdón, todo pecado de ocultismo. Hoy decido abandonar toda práctica que me ha llevado lejos de ti, que me ha separado de ti. No importa la consecuencia, no importa, no sé cómo le voy a hacer, pero hoy decido cortar, hermano en casa, decido cortar en el nombre de Jesús eso. Espíritu Santo de Dios, yo creo que en tu nombre puedo ser sano. Si tú me dices en tu palabra que yo vaya con los ancianos para que me pongan aceite y oren por mi enfermedad, y que la fe de muchos perdona mis pecados y me va a sanar, tú lo haces en atención a tu iglesia. Espíritu Santo de Dios, y ahí donde estás, no podemos ir al lugar de todos, pero ahí donde tú estás, en casa también, levanta tu mano si tú quieres la sanidad. Yo no te puedo ver y yo no puedo ver a todos, pero el Señor sí te está viendo, y el levantar tu mano es un acto de fe. Levanta tu mano ahí donde estás y vamos a orar. Espíritu de Dios, yo creo que tú eres glorioso, que tú eres Dios soberano. En tu nombre, yo declaro la sanidad para mi casa. Repite: para mí, en mi cuerpo. Tócate donde tú estás enfermo. Yo declaro la sanidad porque te he pedido perdón, me he puesto cuentas. Tu palabra dice que yo llame la atención y levante la mano para que oren
por mí. Espíritu de Dios, úngeme con tu aceite. Sana, sana la parte de mi cuerpo que está enfermo. Yo no sé si son mis músculos, si es el sistema digestivo, si es mi mente, porque hay locura y otras cosas mentales, si hay epilepsia, si hay problemas para orinar, si hay problemas de cáncer, de próstata, si hay problema de cáncer en los riñones, si hay metástasis, si hay problema para obrar, si hay dolor de hueso, inflamación de hueso, si hay dolores musculares, jaquecas, dolores de cabeza, si hay dolor en algún miembro en especial, si hay dolor en el cuello, en los riñones, si hay dolor en el corazón, si hay heridas del alma, dolores contra nuestros hijos. Dile: Espíritu Santo de Dios, yo creo que tú eres Dios, yo creo que tienes poder, yo creo que tu palabra es verdad, ahora y por siempre. Yo recibo la sanidad, yo creo que tú me puedes sanar, yo creo que tú tienes un propósito. Te doy acción de gracias, te doy gracias porque tú me has alcanzado a donde yo estoy, porque tú eres el único que puede dirigir tu dedo y decir una palabra para que yo sea sano. Espíritu de Dios, solo di una palabra, señala tu dedo hacia mí, indícale con tu espíritu y una orden a la enfermedad que se vaya y que no regrese. Yo recibo la sanidad de mi alma, la sanidad de mi cuerpo, y te doy gracias, Espíritu de Dios. Yo creo, Señor, que estamos aquí para darte gracias, porque tú eres Dios verdadero que no miente, porque creemos que lo que tú prometes lo cumples. Te damos gracias por esta tarde. Entregamos una vez más nuestra iglesia, nuestra familia, nuestro Cuernavaca, nuestro México tan afectado, tan enfermo, nuestro mundo. Entregamos todo lo que nosotros somos. A ti te agrada el corazón dispuesto. Tú no quieres grandes sacrificios, quieres mi corazón. Me entrego todo a ti, todo lo que yo soy, con todas mis cargas. Me abandono a tu presencia, confío en tu voluntad. Te doy gracias por mis circunstancias, te doy gracias por mi sanidad. En el nombre de Cristo Jesús y por tu Espíritu Santo. Amén. Un aplauso fuerte a nuestro